Gracias, mis hermanos. Es un gusto de verdad enorme saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos todos, mis hermanos. Que el Señor les guarde, les cuide, mis hermanos. De verdad es una gran alegría que estemos aquí juntos, mis hermanos. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra, mis hermanos. Espero que todos tengan allí un boletín en sus manos. Mis hermanos, que lo tengan allí. Gracias, mi hermano. Tengan un boletín allí en sus manos. Mis hermanos, y vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos: Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno, mis hermanos. Y el texto que vamos a estar meditando, mis hermanos, es una promesa del Señor. Y yo les ruego que la leamos todos juntos, mis hermanos. Vamos a leerlo, está en la pantalla. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros y tu bondad que renuevas día a día en nosotros, mi Señor. Expresas tu bondad para con nosotros constantemente. Sí, Señor, tú siempre eres bueno, Padre. Permítenos entender esta verdad en tu palabra hoy, en esta mañana. Permítenos entender lo que David entendía y permítenos, Señor, comprender y aplicar los pasajes de tu palabra a nuestras vidas, a nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, y danos la guía del Espíritu Santo para comprender acerca de esta verdad en tu palabra. Gracias, Señor, gracias. También, mi Señor, permíteme compartir tu palabra sin error a mis hermanos en esta mañana, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Nuestra intención aquí, nuestro propósito de vida aquí es exaltar a Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos en ello a través de la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Saben, mis hermanos, Dios siempre es bueno. Hay ocasiones en que te has encontrado desesperado, que te has encontrado verdaderamente desesperado. La verdad es que todos tenemos necesidades, mis hermanos, y Dios tiene una promesa que cubre cada necesidad con creces. Dios, mis hermanos, da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la Escritura, y cubre nuestras necesidades con creces, mis hermanos. Realmente Dios lo hace así. Pero hay ocasiones, mis hermanos, en que nos encontramos verdaderamente, mis hermanos, desesperados. ¿Saben? ¿Han visto, mis hermanos, en alguna ocasión, quizás en alguna película, o han sabido de alguien, mis hermanos, que está en un río a la deriva, va en un bote o va, mis hermanos, en el río nadando, y de repente se acerca una catarata, mis hermanos, y en la catarata, al fondo de la catarata, hay piedras duras, filosas, mis hermanos, con lo cual si la canoa en la que uno va o la persona que está nadando y cae en esa catarata, la verdad, la vida se va a acabar, mis hermanos. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que a veces nos encontramos así en la vida. Nos encontramos desesperados, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, debemos recordar que Dios no solo está con nosotros, no solo es un Dios soberano y que tiene todo el control y que ordena cada circunstancia de nuestras vidas, sino que, mis hermanos, cuando estamos desesperados debemos recordar que Dios es bueno. La bondad de Dios, mis hermanos, es la red de seguridad, mis hermanos, que está debajo de nosotros en todas las experiencias de la vida. En los circos, mis hermanos, los acróbatas que están pasando de un volantín a otro, mis hermanos, o que caminan sobre una cuerda, mis hermanos, por debajo hay una red de seguridad para que en el momento dado, si llegan a caerse, entonces puedan ser detenidos y no estrellarse contra el piso. Bueno, mis hermanos, haz de cuenta que a veces así es la vida. Nos encontramos, mis hermanos, como en una
cuerda, mis hermanos, en una cuerda que vamos caminando, y hacia abajo, mis hermanos, no está el vacío. Hay una red de seguridad, mis hermanos, y esa red de seguridad Dios la ha puesto en nosotros y es su bondad. No importa lo que tú y yo nos enfrentemos cada día, mis hermanos, Dios verdaderamente es bueno. Por eso la Escritura dice aquí en este pasaje, mis hermanos, Salmo 27:13, mis hermanos, lo podemos repetir otra vez: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Saben, mis hermanos? David era muy honesto, muy honesto, mis hermanos. David fue calificado como un varón conforme al corazón de Dios. Fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. Mató varios gigantes, mis hermanos. Sin embargo, estaba familiarizado con el sufrimiento. Estaba familiarizado con circunstancias muy adversas. Y lo que nos está diciendo en el pasaje es esto: hubiera perdido todo, me hubiera venido abajo de no haber creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Saben, mis hermanos? Uno tiene a veces desesperanza, y cuando uno está así, ni siquiera uno quiere que lo visiten, ni que le hablen, mis hermanos, ni que le hablen. La desesperanza es un lugar de oscuridad total y duradero. ¿Han visitado, mis hermanos, las grutas de Cacahuamilpa? Seguramente, mis hermanos, algunos de ustedes lo han visitado o han estado en algunas otras grutas, mis hermanos. Hay otras grutas en nuestro país, las de Tolantongo, también las de Cacahuamilpa, son muy conocidas porque están alrededor de la Ciudad de México, mis hermanos. Bueno, cuando uno las visita, mis hermanos, yo las visité cuando era niño y ahora ya también adulto. Ahora están muy cambiadas, mis hermanos, porque uno baja y, mis hermanos, hay focos que se van prendiendo mientras uno avanza por un camino, mis hermanos, que ya han asfaltado, han pavimentado, mis hermanos, y siempre está la indicación: no se salgan de este camino. Y uno siempre entra con un guía, mis hermanos. Sin embargo, al ir bajando, la temperatura baja y todo, mis hermanos, está muy oscuro, mis hermanos. ¿Saben? Hay túneles profundos, muy profundos, de más de 480 metros bajo tierra en estas grutas. Y esta es la idea, mis hermanos, que viene a mi mente cuando pienso en la desesperanza. Cuando pienso, mis hermanos, que las personas no tienen esperanza. Es la conciencia aplastante de estar abajo, muy abajo, en una cueva húmeda y oscura, lejos de la luz del sol, sin luz, sin aire, sin esperanza, mis hermanos. Y sabes, nadie quisiera estar en este lugar, en un lugar de desesperanza. Un diccionario, mis hermanos, que consulté define la desesperanza como privación de expectativas positivas. Si alguno está desesperado, quiere decir que no logrará ver nada positivo en el futuro. No se le ocurre cómo mejorar la vida. No tiene palabras ni siquiera con las que orar. No puede recordar un tiempo mejor porque no existe. El recuerdo o el lugar ha desaparecido. Alguien que tiene desesperanza no puede eliminar las circunstancias porque la oportunidad se ha desvanecido. No puede recuperar ningún grado de relación personal porque la persona ya se ha ido. No puede arreglar la situación porque ya ha pasado el momento. Y si uno se centra, mis hermanos, solamente en la oscuridad, en la profundidad, en la humedad en la que sigue un rumbo descendente, mis hermanos, hacia la desesperanza. ¿Les gusta hacer carne asada, mis hermanos? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho a mi yerno, a Diego, mis hermanos, y luego él y yo nos ponemos, mis hermanos, hagamos un anafre, a veces los domingos, a veces en sábado, mis hermanos, y hacemos ahí una carne asada. Él es muy hábil para prender el carbón, yo no, mis hermanos, yo me tardo bastante.
Y él lo prende, mis hermanos, con un cartoncito, un papel, y lo prende muy bien. Yo lo que necesito es poner un acelerante para prender el carbón. Son líquidos, mis hermanos, inflamables, en los cuales uno le pone el carbón y le pone un cerillo y rápidamente crece la llama, la chispa, mis hermanos, y se hace un buen fuego. Yo necesito un acelerante, mis hermanos, para que el carbón se encienda. Bueno, quiero decirles en esta mañana, mis hermanos, 3 acelerantes de la desesperanza. ¿Qué cosas aceleran la desesperanza? ¿Qué cosas aceleran esto? En primer lugar, mis hermanos, lo que primero acelera la desesperanza es la sorpresa, mis hermanos. Es cuando alguien dice, no lo vi venir. Todo iba muy bien y de repente sucedió esta tragedia, sucedió esta situación. Un ataque cardíaco, un accidente de automóvil, una traición. Y de repente la vida se pone al revés. No hay tiempo alguno para sujetarse, mis hermanos. La sorpresa acelera rápidamente la desesperanza en la vida. Déjenme decirles otro, mis hermanos, y es la pérdida, la gravedad de la situación, mis hermanos. ¿Saben? Uno no se desespera por una multa de tráfico. No, mis hermanos, ni siquiera por perder un empleo. Pero es muy probable que uno se desespere por la pérdida, mis hermanos, de una función del cuerpo o de una carrera que amaba. Por ejemplo, el pianista que pierde la agilidad de sus dedos, o el pintor que pierde la vista porque ya no puede pintar, o el atleta que pierde la movilidad, el atleta que pierde una de sus piernas porque ya no puede correr, o el profesor que pierde la voz, o cualquier otra cosa. Por ejemplo, un padre que pierde a un hijo. Una pérdida, mis hermanos, es una invitación también a desesperarse. Pero hay otra cosa más, mis hermanos, que acelera la desesperanza, y es el convencimiento. Es cuando alguien llega, mis hermanos, a convencerse a sí mismo, llega a la conclusión de que algo malo que está sucediendo en su vida es totalmente irreversible. Es decir, ya ha pasado la oportunidad, se ha acabado la relación, el tren ha salido de la estación y ya no va a volver. En otras palabras, mis hermanos, uno se ha convencido en su mente de que esa situación mala, esa situación trágica, mis hermanos, es irreversible. Y entonces, ¿qué sucede? Uno se llena en la mente y en el corazón de desesperanza. Aceptar cualquiera de estas 3 cosas en la vida, mis hermanos, es como echar un acelerante en la desesperanza. Así como uno le echa acelerante a los carbones para que prendan, así también, mis hermanos, es como echar un acelerante a la desesperanza. Por eso, mis hermanos, es bueno recordar este pasaje. Otra vez, Salmo 27:13. David está diciendo, mis hermanos, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado, mis hermanos, en el texto? Lo pueden subrayar en su boletín, mis hermanos. ¿Saben? David estaba poniendo su confianza en Dios, en el Dios que cumple sus promesas. Y saben, ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Cuando llega una situación trágica a tu vida y quizás estás desesperado, lo que debemos hacer, mis hermanos, es poner nuestra confianza en Dios que cumple sus promesas, mis hermanos. Mucha gente puede decir, ¿cómo puedo seguir hacia adelante? ¿Cómo puedo seguir hacia adelante con todo lo que está pasando a nuestro o a mi alrededor? ¿Saben, mis hermanos? Debemos poner nuestra esperanza en Dios que cumple sus promesas. A eso estamos llamados ustedes y yo. Quiero compartirles algunos versículos. Éxodo 14, 13 y 14, mis hermanos. Pero antes quiero que tú entiendas esto, y es algo que debemos entender. Este es el propósito de esta predicación, mis hermanos, si lo quieres anotar. Debo entender que mi futuro está lleno de buenos resultados si confío en Dios. Debo entender esto,
que mi futuro, no importa la circunstancia, no importa la situación, lo trágico que sea, debo entender que mi futuro está lleno de buenos resultados si confío en Dios. Noten ustedes la construcción, mis hermanos, de esta frase, y la puse a propósito en presente, no en futuro. Nuestro futuro, mis hermanos, estará lleno de buenos resultados si confío en Dios, sí. Pero desde el presente lo debemos creer. Por eso la puse en presente, mis hermanos. Debo entender esto. Y este es el propósito de esta predicación, de este mensaje en esta mañana, mis hermanos. Tú y yo debemos entender esto. Nuestro futuro verdaderamente está lleno de buenos resultados si aprendemos a confiar en nuestro Señor, en el Dios que cumple promesas. Ahora sí, déjenme mostrarles 3 versículos de la Escritura, mis hermanos. Primero está Éxodo 14, 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es el trabajo del pueblo de Israel? El trabajo del pueblo de Israel es estar en calma, es estar tranquilos. Estaban desesperados, mis hermanos, sin esperanza, porque por delante tenían el Mar Rojo y por detrás tenían el ejército de los egipcios. Era una situación sin salida, una situación trágica verdaderamente, mis hermanos. Pero lo que tenía que esperar el pueblo de Israel, mis hermanos, era ver la salvación. ¿Cómo actuaba Dios en esa situación desesperada? De manera similar, mis hermanos, nuestro trabajo consiste en estar en calma. A veces empeoramos las cosas hablando de más. Cerremos nuestra boca, mis hermanos, y sustentémonos en las promesas de Dios. Estemos tranquilos. Isaías 30:15, mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo. Dice así, mis hermanos: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así dice este pasaje tan hermoso, mis hermanos. En descanso, en reposo serán salvos para las situaciones desesperadas y trágicas. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así dice el pasaje. Salmo 46:10, mis hermanos. Salmo 46:10 dice de la siguiente manera, mis hermanos, podemos leerlo. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo notan, mis hermanos? En los 3 versículos dice el pasaje que hay que esperar, mis hermanos, que Dios actúe en la situación compleja, circunstancia difícil o cuando estemos desesperados. Cuando nosotros llegamos al punto en que no podemos hacer nada más, ¿qué debemos hacer? Debemos quedarnos quietos y confiar en Dios. Creer en Dios, mis hermanos. Quizás lleguemos a pensar que esa situación en la que estamos viviendo es, mis hermanos, la peor situación, el peor lugar donde se puede estar. Pero hay que entender algo. A Dios le gusta, mis hermanos, que estemos allí. ¿Crees que Dios tiene el control? ¿Crees que Dios es un Dios soberano? ¿Crees que es Dios, mis hermanos, es un Dios que tiene el control de todas las cosas? Bueno, si creemos esto, cuando nosotros no podamos hacer nada, la situación sea compleja y complicada, dejemos que Dios lo haga todo, mis hermanos. Dejemos que Dios haga todas las cosas. Por eso, mis hermanos, el pasaje que estamos viendo del Salmo 27:3: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si ustedes pueden ver el pasaje, Salmo 27:3, mis hermanos, fíjense bien
en el Dios en quien nosotros confiamos. Vean la palabra, mis hermanos, dice allí: hubiera yo desmayado si no creyese que veré, dice el pasaje, Salmo 27:3, lo pueden ver en sus boletines, veré. David creía, mis hermanos, que iba a ser testigo de la obra de Dios, que iba a ver cómo Dios actuaba. No iba a oír solamente, mis hermanos, de cómo Dios actuaba, sino iba a ser testigo de cómo Dios, mis hermanos, iba a actuar. Iba a ver, mis hermanos, la bondad de Dios con sus propios ojos. Eso es lo que nos dice el versículo. Y ahora vean, mis hermanos, allí mismo en el Salmo 27:3, allí en sus boletines, mis hermanos, dice aquí, lo voy a regresar, mis hermanos, lo voy a regresar, Salmo 27:3. Dice allí, mis hermanos, en la parte final, dice: en la tierra de los vivientes. ¿Lo ven? En la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que está diciendo David? Lo que está diciendo David es: seré testigo de la bondad de Dios en esta vida. Seré testigo de la bondad de Dios, no solo en el cielo cuando esté en su presencia, sino seré testigo de la bondad de Dios en esta vida, en la tierra de los vivientes, mis hermanos. David está diciendo: veré la bondad de Dios aquí en la tierra, cuando aún estoy vivo, veré la bondad de Dios. Lo que te pregunto hoy en esta mañana: ¿tienes fe para creer esto? ¿Tienes fe para creer esto? ¿Tienes fe de que vas a ver a tu hijo o a tu hija volver a casa? ¿O tienes fe en que tu hijo o tu hija se entregará a Cristo Jesús? ¿Tienes fe para creer que tu cónyuge, tu esposa o tu esposo tendrán un encuentro con Dios y cambiarán de actitud? Serás testigo de cómo tu carrera se encauza en una dirección mejor si tú tienes fe y confías en lo que dice en este pasaje. ¿Tienes fe si estás enfermo en que el médico te va a dar un buen informe de que vas sanando? ¿Saben, mis hermanos? La vida de fe no sabe cómo pasará. La vida de fe, mis hermanos, simplemente mantiene el punto de vista de que con Dios nuestro futuro está lleno de buenos resultados. Con Dios, mis hermanos, ¿cómo? No lo sé. ¿Cómo, mis hermanos, lo hará Dios? No lo sé. Pero con fe, mis hermanos, debemos sostener el punto de vista de que con Dios nuestro futuro está lleno de buenos resultados. Así es, mis hermanos, así es. ¿Saben, mis hermanos queridos? Muchas personas van a la universidad. Ahora en esta temporada, mis hermanos, han llegado los resultados para la universidad, mis hermanos, y seguro han escuchado noticias que 6 alumnos, mis hermanos, tuvieron pues los aciertos completos, todos los aciertos buenos para entrar, por ejemplo, a la UNAM a varias carreras. Solo 6. De la gran cantidad de alumnos que presentaron el examen, solo 6 tuvieron todas buenas, mis hermanos. Así es. Muchas personas van a la universidad, mis hermanos, van a la escuela. Sin embargo, hay otra escuela en la que tú y yo debemos transitar, independientemente de lo que estudiemos o hasta el nivel al que hayamos alcanzado en la escuela. Hay una escuela en la que todos tendremos que ir, mis hermanos, y se llama la escuela del sufrimiento. Y esta escuela, mis hermanos, todos los hijos de Dios estamos matriculados. Todos los hijos de Dios estamos inscritos en esta escuela, mis hermanos. Y saben, son muy pocos los que se licencian, los que salen, mis hermanos. La verdad es que ¿cuántas veces he pensado, mis hermanos, que ya no va a venir ningún problema solo para tener que enfrentar otro? Para tener que enfrentar otra situación complicada. Saben, mis hermanos, hay un autor estadounidense, pastor y predicador, mis hermanos, se apellida Tozer, o se llama A.W. Tozer. Él se llama
Eines William Tozer, así se llaman, mis hermanos. Y la verdad es que tiene bastantes libros, como 40 libros, pero les recomiendo 2 de ellos, mis hermanos, 2 libros de este autor Tozer, mis hermanos: La búsqueda de Dios y El conocimiento del Dios Santo. Yo los tengo en PDF, mis hermanos. Si alguno los quiere, de verdad, díganme, se los puedo hacer llegar de verdad, mis hermanos, con muchísimo gusto. Son 2 libros que vale la pena leer, mis hermanos, de verdad vale la pena leer. Después de leer la Biblia, hay que leer esos libros. Vale la pena leer estos 2 libros, mis hermanos: La búsqueda de Dios y El conocimiento del Dios Santo. Si alguien lo necesita, alguien lo quiere leer, de verdad, mis hermanos, se los puedo dar, mis hermanos, en PDF. Pero este autor, Tozer, mis hermanos, un día, cuando era un adolescente que regresaba a su casa después del trabajo en una empresa de neumáticos donde él trabajaba reparando llantas, mis hermanos, Tozer escuchó a un predicador callejero que decía: si no sabe cómo ser salvo, pregúnteselo a Dios. Y esto penetró profundamente en su corazón. Y cuando llegó a su casa, mis hermanos, subió a lo más alto de su casa, al ático, al desván de la casa, mis hermanos, subió e hizo lo que el predicador había dicho. Si no sabe cómo ser salvo, pregúnteselo a Dios. Allí entonces se sumergió en la palabra de Dios, mis hermanos, y comenzó a orar, mis hermanos, porque no sabía cómo ser salvo y se lo estaba preguntando a Dios. 5 años después de acudir a Cristo con fe y arrepentimiento, Tozer, mis hermanos, aceptó la oferta de pastorear su primera iglesia, sin ninguna experiencia ministerial, sin ningún estudio ministerial. Y este fue el comienzo de muchos años de ministerio, mis hermanos, en Estados Unidos. ¿Por qué les cuento esto? Por lo siguiente: Tozer, mis hermanos, era una persona talentosa, muy talentosa. No tenía estudios formales para pastorear una iglesia, estudios ministeriales, no lo tenía. Sin embargo, mis hermanos, Dios le usó grandemente. Pero Tozer no fue ajeno al sufrimiento. 2 de sus hijos resultaron heridos en la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de su iglesia, que pastoreó durante 30 años, se volvieron contra él. Su propia mala salud le tenía inmovilizado durante semanas. Mis hermanos, tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, muchos sufrimientos, mis hermanos. Y este hombre, un hombre verdaderamente santo de Dios, mis hermanos, estaba inscrito en esta escuela de sufrimiento. Pero, mis hermanos, a lo largo de toda su vida se mantuvo fiel, mis hermanos, fiel al Señor. ¿Saben, mis hermanos? Al mirar la vida en retrospectiva, lo que podemos ver, mis hermanos, si tú ves tu vida, tu propia vida en retrospectiva hacia atrás, puedes ver la gran cantidad de problemas que has tenido, pero también, si eres honesto, podrás reconocer la bondad de Dios que Él ha tenido para contigo en los años pasados. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que hayas pasado. Así que, mis hermanos, verdaderamente debemos entender esto. La bondad de Dios es algo que Él quiere que tú y yo experimentemos. ¿Pueden ver el Salmo 34:8, mis hermanos? Salmo 34:8 en sus Biblias. ¿Lo pueden ver? Está allí, mis hermanos, no lo tengo en el boletín y tampoco está en la pantalla, pero el Salmo 34:8 dice allí este pasaje, mis hermanos, de la palabra de Dios. Salmo 34:8: gustad y ved. ¿Qué dice, mis hermanos? Que es dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuál es la invitación? ¿A qué se nos invita? Se nos invita a probar. Se nos invita a gustar que el Señor es bueno. Se nos invita, mis hermanos,
a experimentar que Dios es bueno. Se nos invita a ver que Dios es bueno. En una ocasión, mis hermanos, estando en la ciudad de Chihuahua hace unos 4 años, en 2019, mis hermanos, estuve en la ciudad de Chihuahua, allí, mis hermanos, y como parte de las actividades del Congreso, mis hermanos, hubo una cata de vinos. Y era una mujer, mis hermanos, que sabía mucho de vinos, y bueno, pues estaban allí todos, les dieron un trago a cada quien, mis hermanos, en una copa, y dice, estaba enseñando cómo ser buen catador de vinos. Dice, no, la copa la debes agarrar no así, sino la debes agarrar de la parte inferior para que no se caliente el vino. Y además, dice, debes darle vueltas, olerlo y cómo saborearlo y cómo ver que el vino se cuelga de las paredes del vidrio, mis hermanos. Bueno, es toda una ciencia. Es un catador, mis hermanos. Catador, mis hermanos, era esta mujer catadora de vinos. Bueno, la Biblia, mis hermanos, nos invita a ser buenos catadores. Catadores de la bondad de Dios, a gustar, a probar, mis hermanos, la bondad de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? Algunas personas cuando van a comer, mis hermanos, piden cosas diferentes y uno ve, ay, le gusta más el plato del otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace normalmente? Toma su tenedor y le toma del otro, ¿no? Algunas personas se enojan, pero, mis hermanos, uno quiere probar de lo del plato del otro. Bueno, eso es lo que la Biblia nos está invitando, a probar, a gustar, a experimentar, mis hermanos, la bondad de Dios. Es como si la Biblia misma nos dijera en este pasaje, mis hermanos, del Salmo 34:8, prueba, gusta, descubre cómo soy yo de bondadoso. Dios mismo soy yo y soy bondadoso. Y saben, mis hermanos, Dios desea que tú y yo experimentemos de su bondad. Así pues, mis hermanos, en el resto de esta predicación, yo quisiera, mis hermanos, compartirles, mis hermanos, de 3 cosas acerca de la bondad de Dios. 3 cosas acerca de la bondad de Dios, mis hermanos, y quiero que lo veamos. 3 aspectos de la bondad de Dios. Yo quisiera que lo viéramos esto. 3 aspectos de la bondad de Dios. En primer lugar, mis hermanos, la bondad de Dios, ¿qué es? Y viéramos esto, mis hermanos. ¿Qué es la bondad de Dios? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, la bondad de Dios es revelada en todo lo que Él hace. La bondad de Dios se manifiesta, se revela en todo lo que Dios hace, mis hermanos. En todas las cosas, en todo lo que Dios hace, mis hermanos, allí se revela la bondad de Dios. Dice la Escritura, Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias, ¿sobre qué, mis hermanos? Todas sus obras, sobre todas sus obras. Es decir, mis hermanos, lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es esto, que Dios es bueno en todo lo que hace, en todas sus obras, y además es bueno para con todos, no con una persona, mis hermanos, en particular, no, para con todos, mis hermanos, para con todos. Dios es bueno en todo lo que Él hace. Segundo lugar, mis hermanos, la bondad de Dios es para los que esperan en Él, si lo quieren colocar. La bondad de Dios es para los que están esperando en Él, mis hermanos. Dice la Escritura, Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que me busca, mis hermanos. ¿Sabes? Es posible que la bondad de Dios no se manifieste de inmediato. Es posible que la misericordia de Dios tarde en revelarse. Mis hermanos, es posible que no veamos, mis hermanos, pronto la bondad de Dios. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que, mis hermanos, Dios es bueno para los que esperan en Él, aunque se retarde un poco, mis hermanos.
Al alma que le busca, mis hermanos, el Señor es bueno, mis hermanos. La verdad es que para los que esperan en Él, mis hermanos, verán la bondad de Dios. Por otro lado, la bondad de Dios, mis hermanos, es un refugio, si lo quieren anotar. La bondad de Dios es un refugio, mis hermanos, y Él conoce a las personas que le buscan. ¿Sabes? Dice la Escritura, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza, es decir, refugio en el día de la angustia, y conoce Dios el Señor a los que en Él confían. No sé lo que tú pienses de la bondad de Dios, pero sabes, Él sabe lo que tú piensas y Él lo va descubriendo sobre su persona. Mientras Dios nos observa vivir y nos señala, mira, Él sí confía, Él no confía. Él confía poco, ella confía un poco más, ella confió el jueves pasado, Él está confiando este domingo. Dios conoce, como dice este pasaje, a quienes se toman en serio sus promesas. Dios, mis hermanos, demuestra su palabra en nuestras vidas y conoce a las personas que descansan en sus promesas, y también Dios conoce a aquellos que se resisten a creer en sus promesas. La bondad de Dios, como dice el pasaje, mis hermanos, se parece a una fortaleza al enemigo que está afuera. Pero para nosotros, los que estamos dentro, para nosotros es un refugio. Es un refugio, mis hermanos. La palabra conoce en este versículo, mis hermanos, no solo significa reconoce, sino también, mis hermanos, significa que Dios se acerca para mantener una comunión íntima cuando nos protegemos dentro de su carácter. Así es que, mis hermanos, la bondad de Dios es un refugio. Pero quiero decirte una cuarta cosa con respecto a esto. La bondad de Dios, mis hermanos, les he dicho hasta este momento, es revelada en todo lo que hace. La bondad de Dios es para los que esperan en Él. La bondad de Dios es un refugio, pero finalmente la bondad de Dios, mis hermanos, es la conclusión que tú y yo tendremos al final de la vida. Es la conclusión que tú y yo tendremos al final de nuestras vidas, mis hermanos. Él es bueno, verdaderamente bueno. Puede que ahora no lo pienses, pero si eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios, tendrás que haber descubierto esto al final de tu vida. Dios es bueno. Antes de que llegue el último aliento de vida a tus labios, de tus mismos labios tiene que brotar estas palabras: Dios verdaderamente es bueno. Dios hace buenas todas las cosas y tendrás que reconocerlo. El Salmo 105, mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Dice de la siguiente manera: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cada generación a lo largo de los tiempos tiene que descubrir esta verdad. La bondad de Dios, mis hermanos, es algo que Él quiere que experimentemos en nuestras vidas. Y fluye hacia nosotros la bondad de Dios, mis hermanos, como un inalterable amor de Dios, fiel amor de Dios, y está presente en todo lo que hace en nosotros. Saben, mis hermanos, esta es la conclusión que tendremos al final de nuestras vidas. Dios es verdaderamente bueno, verdaderamente bueno. Pero ahora quiero decirles dos cosas con respecto a esto, mis hermanos. Quiero decirles dos cosas. La segunda cosa que quiero decirles, mis hermanos, es esto: que veremos la bondad de Dios en sus planes para nosotros. Veremos la bondad de Dios en sus planes para nosotros, mis hermanos. Veremos esto. Saben, Dios tiene planes, eso es seguro, y tiene planes para cada uno de nosotros. Dios instruyó, mis hermanos,
en este caso a sus profetas, y en particular al profeta Jeremías, y lo vamos a ver, para que escribiera un mensaje para el pueblo de Israel mientras estaban exiliados en el extranjero. Estaban en exilio, y Jeremías allí, mis hermanos, escribe un mensaje al pueblo que añoraba, mis hermanos, regresar a Jerusalén, añoraba regresar a la ciudad amada, añoraban regresar, mis hermanos, y el pueblo de Israel en el exilio, todo lo que los rodeaba era desconocido para ellos. Y los últimos recuerdos de la tierra prometida, mis hermanos, eran imágenes de una devastación. Eso es lo que recordaban. No había mucho a qué regresar. Las murallas estaban derruidas. Jerusalén, mis hermanos, estaba destruido. Las ruinas del glorioso templo que había construido Salomón también estaba destruido. Sin embargo, mis hermanos, cuando estaban lejos de Dios, lejos del hogar, lejos, mis hermanos, Dios se acercó a ellos y les dice este pasaje, Jeremías 29:11. Les dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas son las palabras que Dios le dice a un pueblo sin esperanza. A un pueblo, mis hermanos, que añoraban regresar a la tierra prometida, donde la ciudad estaba destruida, no tenían muros, el templo estaba destruido también. Y lo único que quedaba en sus recuerdos, mis hermanos, era desolación. Este es el contexto de este pasaje. Y a este pueblo, Dios le da este mensaje a Jeremías para que se lo diga. ¿Qué le está diciendo, mis hermanos, aquí? Algo que ustedes y yo debemos entender. Y quiero que veamos, mis hermanos, este pasaje con detenimiento. En primer lugar, mis hermanos, ustedes ven, y el pasaje dice, porque yo sé, dice el pasaje, yo sé. Y esta frase, mis hermanos, yo sé, es muy enfática. Lo que quiere decir es, yo conozco, sé que conozco los planes. Y además los planes que tengo para ustedes son muy meditados, yo lo sé, los conozco muy bien. Te pregunto, ¿dudas que Dios tenga un plan para ti? Puedes que estés atascado en una situación. Puede que tengas un problema bastante difícil, que no haya una salida visible o discernible. ¿Cómo es posible que Dios me lleve a un lugar mejor si estoy en esta situación? Mis hermanos, lo que este pasaje nos recuerda es que Dios tiene un plan para tu vida. Nosotros, mis hermanos, nos quedamos atrapados. A veces estamos pensando, ¿con quién debo casarme? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué debo hacer en esta situación que estoy enfermo? ¿A qué médico debo acudir? ¿Debo tomar este medicamento o no? ¿O qué decisión debo tomar con respecto a una relación? Pero saben, mis hermanos, muchas veces estamos atascados en ese tipo de preguntas y en esas situaciones. Pero los planes de Dios, mis hermanos queridos, no se centran tanto en estos detalles, sino en desarrollar nuestro carácter y hacernos asimilar la justicia que Él introduce a nuestras vidas. Dios sabe, mis hermanos, que si logramos asimilar esto, lo que dice el pasaje, todo lo demás se va a arreglar. Saben, a mí me consuela mucho, verdaderamente me consuela saber que Dios conoce los planes para mi vida. Y también, tú debes sentirte verdaderamente consolado de que Dios conoce los planes para tu vida. Sin embargo, nos debemos reconocer lo que nos gustaría recibir algunas pistas. Sí, sabemos los planes, que Dios tiene planes para nosotros, pero ¿qué pistas hay? ¿Puedo conocer los planes que Dios tiene para mí? Y si Dios lo sabe, ¿por qué no me lo cuenta?
¿Por qué no me lo dice Dios? La atención, ¿saben, mis hermanos? El punto radica no en que si Dios lo sabe, no, sino en que tú y yo queremos saberlo. ¿No es así? Queremos saber qué planes Dios tiene para nosotros. Pero, mis hermanos, Dios sí nos da pistas. Nos da pistas, mis hermanos. Nos da señales. Y vamos a ver algunas señales, mis hermanos, generales que Dios nos da. Mis hermanos, antes que nada, lo que podemos ver en este pasaje es que Dios tiene un plan de bienestar. Tiene un plan de bienestar. La palabra, mis hermanos, que está aquí, pensamientos, dice allí en el pasaje, pensamientos de paz. En algunas traducciones de la Biblia, mis hermanos, le han cambiado pensamientos de paz por pensamientos de bienestar. Le han cambiado aquí, pero en el original dice de paz. Y la palabra hebrea, mis hermanos, que está aquí es shalom, es paz. Es decir, mis hermanos, ¿qué significa esto? Es un estado completo de bienestar, de plenitud, de prosperidad, de tranquilidad. Cuando Dios mira, mis hermanos, con su telescopio del tiempo, hacia el futuro de cada vida, mis hermanos, sus planes eternos para cada uno son para el bienestar eterno que Él quiere que disfrutemos cada uno, mis hermanos. Sin duda, tú y yo podemos estropear los planes de Dios, las cosas de Dios, si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Pero ¿sabes? Nunca vamos a frustrar los planes de Dios. Él ve dónde van las vías de nuestra vida. Dios ve, mis hermanos, el final de nuestras vidas. Dios lo ve y se va a asegurar que ustedes y yo lleguemos a buen término, mis hermanos. Eso es lo que Dios ve, mis hermanos. Sus planes son de paz, de bienestar, de tranquilidad, de plenitud, de prosperidad. Así son los planes de Dios, mis hermanos, para cada uno. Y aunque no sabemos, uno quisiera saber todo el detalle, pero lo que sí podemos saber, mis hermanos, es que Dios lo sabe y Él lo entiende, y lo que desea para cada uno son planes de bien, de bienestar y de paz para cada uno. ¿Qué otra pista encontramos aquí? Una pista general, mis hermanos. Vean ustedes el pasaje. Dice, mis hermanos, pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué quiere decir esto? No son planes de calamidad. No son planes, mis hermanos, de calamidad para nosotros. No son planes de mal, mis hermanos. Si tú y yo vivimos en pecado, ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Si alguien de tu familia vive en pecado, tú puedes decirle con toda seguridad que su forma de vivir no es lo que Dios quiere para él o para ella. Las personas que están decididas a demostrar que pueden vivir yendo en contra de los planes de Dios, pagarán un precio demasiado alto por su manera de vivir. Los planes de Dios, sin embargo, mis hermanos, nos apartan del pecado. Nuestros planes nos llevan a lo más hondo del pecado, mis hermanos. Nuestros planes nunca van a obrar para bien, pero los planes de Dios, mis hermanos, siempre son para nuestro beneficio. O sea, mis hermanos, no son de calamidad los planes de Dios, no son de mal. Y de eso podemos estar tranquilos si nosotros vamos por la senda que Él nos ha marcado. Ahora, siguiendo con este texto, mis hermanos, quiero que vean, mis hermanos, y seguramente les va a gustar, como me gusta mucho a mí, las siguientes palabras del plan de Dios, mis hermanos, que lo resumen. Dice aquí, mis hermanos, para daros el fin que esperáis.
En otras versiones de la Biblia, mis hermanos, dice para darles un futuro y una esperanza. Es lo mismo, el fin que esperáis, darles un futuro y una esperanza, mis hermanos. Si tú le pidieras a Dios, dime lo que quieres hacer con mi vida. Si tú oraras y le dijeras, Señor, dime qué quieres hacer conmigo, ¿saben qué diría Dios? Quiero darte un futuro, quiero darte un buen fin. Piensen en ello, mis queridos hermanos, por un momento. Ustedes y yo tenemos un futuro inmediato, pero también un futuro eterno. Y Dios lo conoce a fondo y es algo increíble. Es algo increíble. Y luego viene aquí, mis hermanos, esta otra cosa, lo que esperáis. Es decir, una esperanza. ¿Qué tipo de futuro está incluido en el plan de Dios? ¿Qué tipo de futuro está incluido en el plan de Dios? ¿Saben, mis hermanos, cuál es el tipo de futuro que incluye el plan de Dios? Uno que es positivo, que podemos esperar. Por eso tenemos esperanza. ¿Saben cuál es la definición bíblica de esperanza? La definición bíblica de esperanza, mis hermanos, es la expectativa confiada de algo mejor que vendrá mañana. Se los vuelvo a repetir. Esa es la definición bíblica, mis hermanos. Es la expectativa confiada de que algo mejor vendrá mañana, mis hermanos. Todos nos hemos sentido decepcionados con algo cuando nuestra expectativa, mis hermanos, no se cumple. Pero saben, Dios nunca tendrá problemas para cumplir lo que promete. Dios nunca tendrá problemas. Da lo mismo lo que haya sucedido, mis hermanos, en nuestro pasado. El futuro, confiando en Dios, siempre será mejor. Y el plan de Dios produce esperanza. Y eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Por eso es importante que veremos la bondad de Dios en sus planes para nosotros, para cada uno de nosotros. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, lo tercero que quiero que veamos, el tercer aspecto hoy, mis hermanos, de la esperanza de Dios es esta. Tenemos que recordar la bondad de Dios en medio de la prueba. En medio de la prueba tenemos que recordar la bondad de Dios. ¿Has transitado por un valle de lágrimas? Seguro que sí. ¿Has transitado por un valle oscuro en tu vida, un valle profundo? Seguro que sí. Pero seguro quizás también en ese valle oscuro, en ese valle de lágrimas, quizás has descansado en las promesas de Dios y seguro recuerdas este pasaje de Romanos 8:28. ¿No es así? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, quizás puedas confrontar a otro creyente que las cosas no van bien con él en su vida, porque está pasando por situaciones difíciles y lo puedas confrontar con este versículo. Simplemente le puedes decir, ¿pasas por un mal momento? Recuerda Romanos 8:28. Y la mayor parte de los creyentes lo sabemos a lo que se refiere, mis hermanos. ¿Por qué consuela tanto este pasaje de la Escritura? Lo sabemos de memoria, muchos de ustedes lo saben de memoria. ¿Por qué consuela tanto este pasaje? Vean ustedes, ¿con qué comienza este pasaje? Comienza con las palabras, y sabemos. Y sabemos. No pensamos solamente, mis hermanos, no intuimos, mis hermanos, dice, sabemos. El verbo saber, mis hermanos, transmite un conocimiento experimental, un conocimiento que uno tiene, mis hermanos, del tipo que ofrece la vida. Sabemos. Este saber no lo ha aprendido uno en la escuela, no lo ha aprendido uno en la universidad, no lo ha aprendido uno en el colegio, no. Es el tipo de conocimiento que uno aprende, mis hermanos, por las experiencias de la vida. Sabemos, mis hermanos.
No fuimos a la iglesia o a la universidad para que nos explicaran esto. No tuvimos que buscar en Google, en Internet, para entender ese sabemos, mis hermanos. Lo sabemos porque hemos pasado por ello. Con el paso del tiempo, mis hermanos, uno llega a aceptar algo que solo saben quienes aman a Dios. Algo que solo saben y que han experimentado aquellos que aman a Dios. Él obra todo para bien. Y esta, mis hermanos, este pasaje es una de las promesas demostradas y claramente ciertas de la palabra de Dios sobre la manera en que Dios trabaja en nosotros. Solamente los hijos de Dios, quienes se han apartado de su pecado y han aceptado a Cristo por fe, aquellos que aprenden cada día más a amar a Dios, entienden esta gran promesa que está en este versículo. Solo aquellos que han probado las promesas de Dios y han demostrado una vez más que su amor es fiel, lo saben. Estas promesas, mis hermanos, se han aprendido, o este versículo, mis hermanos, este conocimiento, lo que dice este versículo, uno lo ha aprendido, mis hermanos, en los días más oscuros de la vida. Uno lo sabe, que si uno ama a Dios verdaderamente y que uno está aprendiendo a amar a Dios más y más y más cada día, mis hermanos, todas las cosas le ayudan a uno a bien. El otro día, mis hermanos, me desperté en la noche. Eran 2:30, 3 de la mañana, mis hermanos, y de repente me sentí muy atemorizado, no sé por qué. Me sentí atemorizado, mis hermanos, y me quedé allí en la cama, tendido, mis hermanos, despierto en la madrugada, hablando con el Señor. No le estaba yo pidiendo, Señor, quítame este miedo, quítame este temor. No, mis hermanos, lo que le estaba diciendo al Señor era cuánto lo amaba. No me preocupé de contar ovejas, mis hermanos, 1, 2 o 3 o 4 para volver a conciliar el sueño. No, mis hermanos. Lo que estaba teniendo era una conversación íntima con mi pastor. Saben, mis hermanos, cuando uno está pasando en los momentos más difíciles, más complicados, es cuando uno, mis hermanos, está verdaderamente allí en la intimidad con el Señor y le puede expresar el amor que uno tiene. Lo que dice el pasaje. Para los que aman a Dios, sabemos, porque lo hemos experimentado tú y todos nosotros, yo también, sabemos de manera experimental que aquellos que aman a Dios, verdaderamente aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Te pregunto, ¿te han tomado por sorpresa alguna dificultad en la vida? ¿Te estás preguntando hoy si Dios es bueno? ¿Sabes? Si Dios ha permitido que llegue alguna dificultad a tu vida, alguna tragedia, ¿sabes? Es porque el Señor quiere traer bondad para tu vida, aun cuando todo parezca complicado. Últimamente, mis hermanos, he estado viendo partidas de ajedrez. Mis hermanos, he visto en YouTube y me he quedado tiempo viendo cómo 2 jugadores se están jugando las partidas de ajedrez. A mi papá le gustaba mucho el ajedrez, mis hermanos, e intentó a mis hermanos que aprendiéramos a jugar ajedrez. Más o menos, mis hermanos, pero mi papá tenía una verdadera pasión por jugar ajedrez. Y cuando uno está jugando ajedrez, mis hermanos, y mueve uno las piezas, aparentemente, mis hermanos, en alguno de los movimientos pareciera que uno va a perder. Pero de repente, mis hermanos, con otro movimiento se abre la luz y uno de los jugadores tiene la victoria. Así es con el Señor. Pareciera, mis hermanos, que uno va a perder la partida. ¿Por qué? Porque parece que todo está en contra de uno, pero el Señor hace un movimiento genial.
hace un movimiento, mis hermanos, espectacular, y uno obtiene la victoria, mis hermanos. Con el correr del tiempo, mis hermanos, he entendido a lo largo de este pasaje, precisamente Romanos 8:28, que lo mejor de todo, mis hermanos, es que Dios ha trazado un plan para nosotros y finalmente va a cumplir lo que dice aquí en la Escritura. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Estás pasando por enfermedad? Pues debes saber, si amas a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Estás pasando por algo complicado en tu vida, algo familiar? Pues debes saber, si amas a Dios de manera experimental, si lo haces así, que eso que estás pasando, esa dificultad familiar, ayuda bien. Porque Dios todavía es un Dios soberano y tiene todo control. Tiene todo control. Si estás pasando por alguna situación en tu vida, una tragedia, algo complicado, y has entendido, sabes, como dice el pasaje, sabes, porque amas a Dios, porque verdaderamente lo amas, que eso que estás pasando te va a ayudar a bien, porque Dios te ha llamado conforme a su propósito santo. ¿Qué es lo que debemos entender, mis hermanos? Lo que debemos entender es creer, como dice este pasaje, saber, experimentar, que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas ayuden para bien de aquellos que le aman, para bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Quiero concluir, mis hermanos, y quiero concluir de esta manera. ¿Por qué no revisas en tu mente, tu vida en este momento, la situación de tu vida actual? Quizá la circunstancia de tu vida ahora puede ser difícil, o puede ser desconocida para ti, o puede ser la circunstancia que no quisieras que fuera como a ti te gustaría, que las cosas no van bien como a ti te gustaría que fueran. Esas cosas que te impiden dormir por la noche, esas cosas que traen pesar a tu corazón o traen desesperanza a tu vida. Entonces, si tienes algo así en tu vida, en tu circunstancia, entonces puedes escribir con fe lo siguiente: a pesar de que hoy, y allí puedes completar esa frase, a pesar de que hoy, y allí puedes poner, tenga esta tragedia, vaya por esta situación complicada en mi vida, tenga esta circunstancia difícil, a pesar de que hoy, no lo sé, lo que quieras escribir, a pesar de que hoy esté viviendo una situación difícil, a pesar de que mi familia, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que... Y allí lo puedes escribir. Y luego continúa, no voy a desesperar. No voy a desesperar porque creo que Dios es bueno y que hará que todas las cosas contribuyan para mi bienestar y su gloria. ¿Puedes escribir con fe algo allí de lo que estás pasando en tu vida, alguna circunstancia complicada? No lo sé. Todos podemos atravesar cosas así. Y quizás, si no lo estás pasando hoy, pues lo atravieses en un futuro, guárdalo. Guárdalo para que lo escribas allí. Guárdalo para que lo escribas y sea una declaración de fe tuya, una declaración de fe y de confianza en el Señor. A pesar de que hoy esté enfermo, a pesar de que hoy tenga problemas económicos, a pesar de que hoy mi familia tenga esta situación, o mi hija, o mi hijo, o mi padre, o mi madre, o mi esposa, mi cónyuge, a pesar de que hoy tenga esto, no voy a desesperar, porque creo que Dios es bueno y que hará que todas las cosas contribuyan para mi bienestar y su gloria. Puedes escribirlo para hoy o para en un futuro. Si ese es el caso, guárdalo, te lo pido,
para que hagas una declaración de fe y de confianza en Dios, de que Dios verdaderamente es bueno. Vamos a orar, mis hermanos. Me permití escribir esta oración aquí. Es esta oración. Si la quieres leer conmigo, mis hermanos, está en la pantalla, también la tienen en su boletín. Y vamos a leerla, mis hermanos. Dice así: Padre, cuando creo tu palabra, siento cómo la fe crece en mi interior. Tu palabra es verdad. Por tu gracia no desesperaré. Creo que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Creo que para mi plenitud y no para mal. Tienes un futuro y una esperanza para mí. Quiero que obras en todas las cosas para que ayuden al bienestar de aquellos que te aman. Señor, tus promesas son tremendamente grandes y preciosas para mí. Señor, digo por fe que tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por el recorrido que hemos hecho en tu palabra. Son versículos que nos hablan acerca de tu bondad. Siempre, siempre, Señor, tú eres bueno. Siempre, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra es verdad, mi Señor. Y al entender estos versículos de tu palabra, nuestra fe crece. Gracias, mi Dios, por ello. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, mi Señor, no vamos a desesperar. Gracias, mi Dios eterno, porque das palabras de aliento. Gracias, mi Señor, porque manifiestas tu bondad en nuestras vidas momento a momento. Lo has hecho en el pasado, lo estás haciendo en el presente y lo seguirás haciendo hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para nosotros, para cada uno. Y es un plan maravilloso e increíble. Es un plan de bienestar, es un plan de tranquilidad, de plenitud, de paz. Y Señor, no es un plan de calamidad ni de mal. Gracias por tu plan eterno para cada uno, en el cual nos haces estar confiados, mi Señor. Tú sabes de tus planes para nosotros y gracias porque nos das pistas acerca de los planes que tienes para nosotros. Pero no, Señor, hemos gustado de tu bondad. Hemos probado de que verdaderamente eres bueno. Hemos gustado y hemos observado tu bondad y experimentado tu bondad en nuestras propias vidas en los tiempos pasados. Señor, a través de todas estas cosas hemos aprendido a amarte. Y lo que queremos, Señor, es seguir creciendo en amarte cada día, más y más, Señor. Porque como dice tu palabra, Padre, para aquellos que te aman, los que verdaderamente te aman, mi Señor, tú cambias todas las cosas para bien. Tú transformas todas las cosas para bien. Gracias, mi Señor, gracias. Enséñanos, mi Señor. Enséñanos más acerca de ti, de tu persona. Enséñanos más acerca de tu carácter. Y gracias, mi Señor, por la renovación que tú das en tu palabra para nuestras vidas. Señor, salimos de este lugar confiados. Salimos de este lugar amados, Señor, porque entendemos, mi Señor, sabemos verdaderamente qué clase de Dios eres tú. Eres un Dios alto, fuerte, sí, eterno y santo, pero también eres bondadoso, bueno en gran manera. Gracias, mi Señor, porque nos sentimos reconfortados y sabemos, mi Señor, los planes maravillosos que tienes para cada uno. Gracias, gracias. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando el día de hoy, no importa lo que venga en el futuro, mi Señor, seguimos confiando en ti y en tu bondad. Gracias.
Sigue mostrando tu mano bondadosa a esta tu iglesia. Sigue extendiendo tu mano bondadosa con cada uno de mis hermanos. Sigue haciéndolo, mi Señor, con cada familia. Extiende tu mano bondadosa, mi Señor. Extiende, por favor, tu misericordia, Padre, a lo largo de las generaciones y de las familias de esta tu iglesia. Hazlo, por favor, mi Señor. Sustenta, guarda, sigue cuidando, mi Señor. Sigue manifestando tu bondad. Mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Que el Señor, mis hermanos, pues siga manifestando su bondad en la vida de todos nosotros. Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a cantar, mis hermanos.